bienvenidos una vez más a mi canal Cocinando con Mabel. Hoy les traigo un riquísimo frito de cerdo en salsa roja. Muchos lo conocen como adobado, pero en Michoacán lo conocemos como frito de cerdo. Viene acompañado con unas tortillas hechas a mano riquísimas. ¿Qué les parece si empezamos? Síganme. Bueno, aquí ya tengo todos los ingredientes para hacer el frito de puerco. Tengo 6 libras, a mí me gusta el espinazo, pero si a ustedes les gusta que traiga carne, que tenga pierna de puerco, también pueden hacerlo a su manera. Yo tengo 6 libras, que alcanza para unas 6 a 7 personas. Yo hice 6 porque a mi hijo le encanta y estoy segura que se lo lleva todo. También aquí tengo chile guajillo, son 50 chiles. A mí me gusta que se haga con mucha salsa, por eso le voy a agregar muchos chiles. También aquí tengo 2 cucharaditas y media de orégano, una cabecita de ajo, 5 pimientas, 5 clavos, 2 hojitas de laurel, 15 chiles de árbol, pero esto si le sale muy picoso le pueden poner menos. También aquí tengo cebolla que la voy a usar, también tengo limones. Por acá yo tengo harina, maseca y harina para hacer tortillas, la sal que vamos a utilizarlo. También yo lo uso con mazola porque a mí no me gusta mucho la manteca de puerco. Entonces si ustedes quieren cocinarlo con manteca de puerco también le sale muy riquísimo. Bueno, vamos a empezar a lavar el puerco y a dorarlo. Bueno, aquí vamos a cortarlo. Cuando son los pedazos muy grandes, a mí me gusta cortarlos para que quepan en la cacerola. Y luego los vamos a lavar, a enjuagar solamente. Una pasadita y los ponemos a cocer. Aquí ya tengo la cacerola caliente, le vamos a agregar los pedacitos de espinazo. Le vamos a agregar un poquito de agua para que se cueza. Yo creo como unos 6 minutos se tiene que cocer. También le vamos a agregar sal al gusto. Y les voy a mostrar cuando ya está cocido y cuando lo tengo que cocer y lo tengo que dorar. Y ya les muestro. Aquí tengo los chiles, los voy a lavar y los voy a remojar. Mientras está cocinando el espinazo de puerco, los voy a dejar en agua. Y ya después cuando están remojados los voy a moler. Se le quita toda la cola. Se lavan y se ponen a remojar. Mientras está cociendo, vamos a poner el aceite para dorarlo. Aquí es una copa, le vamos a agregar la mitad de otra. Aquí es la mitad. Lo vamos a dejar que caliente para dorar las piezas, va a ir una por una. Aquí ya vamos a ponerle los piezas para que se doren, aproximadamente como 2 minutos, 1 minuto de cada lado. Yo tengo la temperatura en el número 7. Aquí
Aquí ya están bien doraditos, aproximadamente son de 2 a 3 minutos por cada lado, dependiendo de qué tan grueso está la pieza. Y aquí ya están listos. Y el siguiente paso es a preparar la salsa. Aquí ya está listo el chile para molerlo. Yo lo dejé remojándole como les había dicho. Así tiene que quedar para que se muela en la licuadora más fácilmente. Aquí ya tengo una cierta cantidad y vamos a agregarle poco a poco el agua. Como, a ver, vamos a ver. Le vamos a agregar las 2 copas. Y ahora sí lo vamos a moler. Le terminé poniendo una copa más de agua. Se molió en 2 minutos y medio. Y ahora lo vamos a colar. Y vamos a seguir moliendo el resto del chile. Aquí ya vamos a moler los ingredientes con un poquito, dejé un poquito de chile para que los ingredientes se muelan muy bien. Le vamos a poner el ajo, orégano, una hojita de laurel. La otra se la voy a poner a la salsa cuando esté hirviendo, cebolla y la pimienta y los clavos. Se lo vamos a moler con 2 copas de agua. Esta última licuadora que molí, aproximadamente la dejé de 3 a 4 minutos. Usé 7 copas de agua para moler los 50 chiles y el resto de los ingredientes. Mis secretos se los voy a compartir con ustedes. Este último no lo vamos a colar, lo vamos a guisar así como está para que el frito le dé un buen sabor. Bueno, vamos a empezar a cocinarlo, a guisarlo primero y yo les muestro cómo quedó. Ya la puse a calentar, aquí le agregué 3 cuartos de copa de aceite, ya está caliente. Ahora vamos a echarle la cebolla, que se dore un poquito. Vamos a agregarle la salsa que no colé, la que tiene los especies. Mucho, pero no se asusten. Ahora le voy a agregar la otra salsa. La vamos a dejar aquí que hierva por 10 minutos. La vamos a tapar y regresamos en 10 minutos. Está en una temperatura de 7. Ya es tiempo de hacer las tortillas. Si quieren saber cómo hacer tortillas, vayan a la descripción o al video. Ahí les muestra. Después de 10 minutos que les habíamos dicho, ahora es el tiempo de ponerle la hojita de laurel y las piezas de puerco. Lo vamos a dejar por 15 minutos que hierva y regresamos en ese tiempo. Lo dejamos tapado. Bueno, de 15 minutos yo le vine a checar 2 veces y es en una temperatura de 5. Ahí lo vamos a dejar por otros 20 minutos que hierva y este es el toque final.
Bueno, después de 20 minutos yo lo dejé destapado, aproximadamente 45 minutos a 1 hora, ya está listo. Ustedes me preguntan por qué tiene mucha salsa. La verdad, a mí me encanta con salsa, a mis hijos también. Y les aseguro que para mañana ya no es la misma salsa, se le consume muy rápido y tiene un buen sabor. Y ya está listo para servirlo. Así quedó el plato de hoy, un frito que se ve delicioso. Yo lo acompaño con un poco de cebolla y un limoncito. Y también le pongo un poquito de sal. Y antes de probarlo, los quiero invitar a que me sigan en mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Ahora sí, a probarlo. Hasta la próxima.